Hola, mi nombre es María Fernanda Coronado Lejos y otra vez vengo con un video, pero ahora hablando sobre mi proyecto final. En esta ocasión, el proyecto final trató sobre realizar un programa que nos ayude a realizar preguntas calculadas. Para comenzar, ¿qué es una pregunta calculada? Las preguntas calculadas ofrecen una forma para crear preguntas numéricas individuales, mediante el uso de comodines que son sustituidos por valores aleatorios, cuando se accede a dicha pregunta. Es decir, que el profesor que hace la pregunta no se tiene que preocupar por poner los valores y que se lleguen a pasar las respuestas en un examen, sino que automáticamente el sistema asigna esos valores a los comodines que el profesor haya especificado. Y aquí tenemos un ejemplo de fórmula. Como podemos observar, en este caso estamos usando la función matemática POW, que nos ayuda a elevar un número a una potencia. En este caso la estamos elevando a la potencia número 2, que podemos observar es una constante numérica. Y aquí, entre llaves, tenemos un comodín, así se les llama. La sintaxis del comodín es muy simple, pero también es muy fácil de olvidar. Los comodines siempre deben ir entre llaves y pues dentro va la palabra que identifica el comodín. Además, existen tres tipos de preguntas calculadas. Está la pregunta calculada simple y la pregunta calculada múltiple. En este proyecto voy a estar abordando los tres tipos y voy a hablar un poco más de ese proyecto más adelante. Y ahora vamos a pasar a los garabatos. Esto es un poco nuevo para mí, pero vamos a ver cómo sale el asunto. Ok, para comenzar tenemos un método principal. En este caso lo puse en un rectángulo como para identificarlo mejor. Y el método principal es donde se mandan llamar la mayoría de las funciones. Bueno, no la mayoría, pero sí una parte. Y estas funciones, en este caso, estoy mandando llamar cuatro funciones mías. No me refiero a las funciones del ANSYS, porque esas son, como quien dice, un poquito diferentes. Entonces tengo la función verificación y la función pausa. Estas dos funciones son como de que del uso de todos, porque las uso para muchas cosas. La de solicitar información es donde prácticamente se lleva a cabo todo el proceso y así evitamos tener muchas líneas en el método principal. Y finalmente, en el método principal también uso la información ayuda. La información ayuda me abre un archivo. En esta función estoy manejando los archivos o ficheros solamente para lectura. Y aquí podemos observar que la función solicitar información que tenía acá atrás manda llamar muchas funciones, incluidas las funciones de verificación y pausa, que como ya dije son los comodines de mi programa. Ahora les voy a decir algunas de las funciones que usan archivos. Algunas de las funciones que usan archivos es el banco de preguntas que ya mencioné anteriormente. Este banco de preguntas es solicitado por la función de solicitar información y asimismo banco preguntas manda a llamar la función de mostrar banco para poder mostrar el banco de preguntas con el que con el que cuenta el programa. Y mostrar banco nos da una lista de no, y mostrar banco nos da una lista de preguntas que ya tenemos previamente almacenadas. Y la función de guardar pregunta nos permite guardar las preguntas que el usuario va ingresando, no las que ya tienen el banco de preguntas, sino las nuevas preguntas, y esas nuevas preguntas forman parte ahora de nuestro banco de preguntas. Y así como que se va utilizando nuevamente y el usuario la próxima vez que vuelva a entrar y quiera ingresar una pregunta se va a evitar la fatiga de volverle a escribir cuando ya tiene una pregunta ahí almacenada. Ahora que ya terminé de dar la explicación de lo que vendría siendo la pregunta calculada, junto con algunos pequeños garabatos, podemos pasar a lo que vendría siendo el código, que es lo más importante para mí de mi proyecto final. Entonces vamos a ver el código fuente. Bueno, ahora continuamos con lo que vendría siendo el código fuente de mi programa. Entonces, para comenzar, como siempre, tengo definidas mis librerías. Pues tengo lo que vendría siendo una definición de una constante que tiene un valor de 10. Después tengo un exter de lenguaje C e incluyo un archivo. Esto esto es porque estoy trabajando con dos archivos de una librería que se llama Tiny Express. Bueno, Tiny Expression.
Esta librería me ayudó a realizar el cálculo de mi programa. Es decir, un poco más adelante lo voy a explicar mejor, pero lo que hace esta función, yo le mando la fórmula que el usuario me ingrese y la función me va a regresar un resultado del tipo de dato double. Y aquí lo estoy incluyendo. Después tengo las definiciones de todos los prototipos que voy a estar utilizando, de todos los prototipos de todas las funciones que voy a estar utilizando. Aquí lo que estoy usando es un template, que son como quien dice las plantillas que nos proporciona el lenguaje C. Y esta es para desarrollar una función muy sencilla, que es la de convertir un entero a un tipo de dato string. Después vamos con lo que vendría siendo la función principal. Y la función principal, tengo mucha información. Para comenzar, tengo esta pequeña función que es del lenguaje ANSI C, si no me equivoco. Y esta pequeña función lo que hace es que me va a imprimir los acentos, sin necesidad de utilizar el código ANSI. Después de ahí, tengo algunas variables. Para empezar, le pregunto al usuario que qué desea hacer, que si quiere crear un examen, que si quiere ver la información de uso y que si simplemente quiere salir del programa. Y lo guardo en la variable que vimos más arriba, que se llama hacer. Y después mandamos llamar a la primera función hecha por mí, que recibe 3 parámetros, que es la variable ser, más bien la referencia a la variable ser. Recibe un 1 y un 3. Y vamos a ver esa función. La función verificación está aquí, es esta de aquí. Y lo que hace es que me va a validar la respuesta del usuario. Es decir, aquí recibe la respuesta que mandó el usuario y la guarda en la variable cambio. Y después el programa evalúa esa elección. Y si la elección del usuario es menor a la opción más pequeña, o si la opción cambio es mayor a la opción más grande, entonces le va a imprimir que es una opción incorrecta y le va a volver a pedir su pregunta. Bueno, le va a volver a pedir su respuesta. Entonces aquí este pequeño ciclo se va a repetir hasta que el usuario ingrese lo que vendría siendo una elección correcta. Y después en la misma variable que recibimos del puntero, vamos a enviar la nueva respuesta que el usuario ingresó, que vendría siendo cambio. En este caso, cambio está actuando como un auxiliar. Y como pueden observar, es por referencia, es decir, que se va a guardar en la posición de memoria que se haya reservado para la variable recibir. Entonces, no es necesario hacer un return, simplemente se guarda en el puntero y automáticamente cambia acá arriba, donde fue llamada la función verificación. Bueno, continuamos con... Bueno, continuemos. Ahora va a ver qué fue lo que el usuario ingresó. Es decir, va a ver si va a comprobar la variable hacer. Y si ingresó un 1, va a crear el examen. Ahorita regresamos acá. Si ingresó un 2, que es que es la de mostrar información de uso, manda llamar a la función de información ayuda. Vamos a ver dónde está información ayuda. Y aquí tenemos a información ayuda. Como podemos observar, nos muestra la información de uso y nos dice que maneja archivos. Entonces, aquí, para comenzar, el if stream es para cuando vamos a entrar a un archivo, es decir, que lo vamos a ver. Y en este caso se llama información. Nuestro archivo se llama información. Entonces, y después tenemos una variable de tipo string que se llama texto y tenemos un contador. Esto es más que nada de control, no era tan necesario ponerlo, pero para que no se abriera de golpe lo hice así. Y
Para comenzar, indicamos que queremos abrir el archivo. Para abrir el archivo, tenemos que enviar el nombre del archivo y tenemos que indicar el modo en el que lo queremos abrir. En este caso lo vamos a abrir con un input, que es para extraer información del archivo. En esta pequeña parte de aquí es para saber si el archivo falla, es decir, que si no se pudo abrir el archivo. Después hay una pequeña pausa. Bueno, esta es la primera implementación de la función pausa, así que vamos a verla. La función pausa es súper pequeña, como pueden observar acá abajo. Simplemente es una ayuda para limpiar y para hacer pausas en el programa. Para comenzar, nos imprime 2 saltos de línea. Nos imprime el System Pause, que nos pide una tecla para presionar, que nos pide presionar una tecla para continuar. Y tenemos el limpiado de pantalla. Muy bueno para no tener nuestra pantalla llena de información. Entonces continuemos. ¿Dónde nos quedamos? Aquí. Ajá. Después tenemos un while. Este ciclo while lo que hace es repetirse mientras no se encuentre el fin del archivo. Es decir, esta pequeña función de aquí, eof, nos dice dónde está el final del archivo. Y con este signo de acá, que es una negación, nos dice que hasta que llegue al final del archivo se va a repetir el ciclo. Entonces aquí dentro tengo, como ya les dije, es de control para ir pausando la presentación en pantalla. Y en esta pequeña línea de getLine es para extraer información de nuestro archivo. Entonces, los parámetros que vamos a usar en la función getLine es el nombre del archivo, que se llama información, y dónde lo vamos a almacenar. En este caso, en nuestra variable de tipo string. Y acá abajo imprimimos el texto, que es lo que va a estar almacenando nuestro programa. Después está la incrementación del contador, que ya dije que es de control. Y finalmente, siempre, pero siempre tenemos que cerrar el archivo que abrimos anteriormente. Esto para evitar errores y malos funcionamientos de nuestro código. Ok, regresando a nuestro main, vimos que ya podemos... Ok, regresando a nuestro main, ahora voy a explicarles el caso 3, que es si el usuario decide salir. Y esto es muy simple, muy sencillo, simplemente le imprime un hasta luego y se sale del programa. Bueno, ahora sí vamos a lo bueno, que viene siendo lo de crear un examen. Y comenzamos con esta pequeña preguntilla de aquí, que le pregunta al usuario que cuántas preguntas desea agregar. Y dependiendo de su elección, es la cantidad de veces que se va a repetir nuestro ciclo. Pero antes de eso, gracias a la elección del usuario, bueno, primero validamos que no sean negativos ni cero, porque eso nos marcaría un error horrible. Y después tenemos que vamos a declarar todos y cada uno de nuestros arreglos. Entonces, esto es muy, pero muy necesario. Y aquí podemos observar que son demasiados arreglos. Tengo un arreglo para cada una de las cosas que estoy almacenando. Un poco exagerado, pero necesario. Entonces tengo 3 arreglos de tipo string, tengo muchos arreglos de tipo entero y tengo un arreglo de tipo double que se llama tolerancias. Y después mandamos llamar a la función de solicitar información. Y en esta le vamos a enviar todas y cada una de los nombres de nuestros arreglos. No es necesario enviar las llaves y la cantidad entre llaves de lo que se va a hacer, porque simplemente cuando enviamos el nombre del vector del arreglo, se envía la posición de memoria y solito se va a trabajar. Así que no es necesario ponerlos. Y vamos a ver qué nos dice la función de solicitar información. Y aquí lo tenemos. Podemos observar que va a recibir muchos parámetros, entre los que está la cantidad de preguntas, el vector donde se almacenan las preguntas, el vector donde guardamos los nombres, donde se guarda el tipo de pregunta, las puntuaciones, etc. Después tenemos otra vez variables de control,
que es más que nada para guardar elecciones que después se van a utilizar o que después se van a guardar en los vectores. Y entonces continuamos. Y aquí empezamos con lo bueno. Es un ciclo muy grande. Como pueden observar aquí, brincar el 123 al 267 es demasiado largo. Y empezamos preguntándole al usuario qué tipo de pregunta quiere hacer. Porque como ya sabemos, existen tres tipos de pregunta calculada. Que es la calculada simple y la calculada múltiple. Y esa elección la mandamos a verificar que esté correcta. Y después, una vez ya verificada, la almacenamos en la posición i del vector tipos pregunta. Como pueden observar, tipos pregunta no fue enviado con... Aquí está. Tipos pregunta no fue enviado con corchetes, más sin embargo ya sabemos, gracias aquí, en los parámetros a cómo se reciben, ya sabemos que va a ser un vector, sin necesidad de enviar acá arriba los corchetes. Entonces, aquí ya tenemos que se va a guardar el tipo en la posición i de tipos pregunta. Continuamos con la categoría, que es la misma historia. Por cierto, son dos categorías y pues son tres tipos de pregunta. Y después veamos con el nombre de la pregunta. Entonces, para comenzar tenemos esta pequeña línea que nos ayuda a limpiar el buffer. Es decir, que va a borrar toda la información antes almacenada en el teclado para así poder ingresar el nombre de nuestra pregunta. Y después tenemos, bueno, y la línea de getLine nos ayuda a guardar esa información. Es decir, gracias a getLine podemos guardar el nombre que el usuario haya ingresado en la posición i del arreglo nombre. Y continuamos con la siguiente propuesta al usuario. Es decir, aquí le vamos a preguntar al usuario si quiere elegir una pregunta del banco de preguntas o que si quiere agregar una pregunta propia, es decir, una propia de su es decir, una pregunta que el usuario quiera agregar nueva que no exista en el banco de preguntas o simplemente que quiera modificar. Y de igual forma, aquí verificamos la respuesta que el usuario nos dé. Y vamos con dos if. Si el banco agregar, que fue la variable donde guardamos la elección del usuario, es igual a 1, es decir, que eligió elegir una pregunta del banco de preguntas, vamos a guardar en la posición i de preguntas lo que la función banco preguntas nos regrese. Para esto vamos a ver qué es la función banco de preguntas. Entonces vamos a buscarla y aquí está. La función banco de preguntas es todo esto y nos regresa un valor de tipo string y no recibe parámetros. Ok, aquí dentro tengo definidas un par de variables que son dos de tipo entero. Y bueno, para comenzar, aquí mismo, como mencioné en las diapositivas, en nuestros pequeños garabatos, tengo, bueno, mando llamar a la función de mostrar banco. Es decir, que para que esta pequeña función llamada banco preguntas funcione, tenemos que llamar a la función de mostrar banco. Entonces vamos a ver dónde usamos esa. Así que vamos a ver dónde declaramos esa pequeña función. Y aquí está exactamente abajo de la función. Y esta es un poquito más larga y también es muy fácil de entender. Para comenzar definimos una variable de tipo ifStream, o como se pronuncia, llamado preguntas, y una variable de tipo string llamada texto. De igual forma tenemos dos variables de tipo entero que se llaman selección y contador. Y tenemos aquí, en esta pequeña parte de aquí, abrimos lo que vendría siendo nuestro archivo donde están almacenadas las preguntas, que se llama preguntas.txt. Y aquí mandamos llamar y aquí mandamos el parámetro de cómo se va a abrir dicho archivo. En este caso también es un IN, es decir, que se va a leer con un input. Vamos a sacar información de ahí. Entonces,
esta pequeña parte de aquí es para validar que se haya abierto. Y después tenemos otra vez un ciclo while que se va a repetir la cantidad de líneas que tenga el archivo preguntas. Y aquí en getLine estoy mandando como parámetros el archivo preguntas y la variable en la que quiero que se almacene el texto. Y después aquí estoy imprimiendo cada una de las líneas. Entonces aquí primero pongo lo que vendría siendo el contador. Tengo un puntito para separar. Y tengo lo que sea que el archivo preguntas me mande. Que en este caso va a ser una pregunta. Y después tenemos el contador incrementándose. Finalmente cerramos el archivo. Y después le preguntamos al usuario que cuál pregunta desea agregar. Y como podemos observar aquí, el contador fue de gran ayuda para eso. Es decir, el contador nos ayuda a saber cuántas preguntas tenemos ahí dentro y así podemos imprimirle y pedirle al usuario una pregunta dentro de un rango determinado. Entonces aquí mandamos a verificar que haya ingresado una pregunta correcta y finalmente regresamos el valor que regresamos cualquiera que haya sido el valor que el usuario haya ingresado. Entonces, como podemos observar, nos regresa un entero, que es el que almacenamos en selección. No, que es el que almacenamos en pregunta elegida. Después, toda esta parte de aquí es muy similar a lo que ya les enseñé acá abajo, pero un poquitito diferente. Entonces mandamos a abrir el archivo, verificamos que se abra y en esta pequeña parte de aquí es donde cambia la cosa, porque aquí sacamos lo que sea que queremos del archivo, sacamos línea por línea del archivo, en este caso pregunta por pregunta, y dependiendo si contador es igual a pregunta elegida, aquí tengo otro contador, y pregunta elegida es la pregunta que el usuario mandó desde la función de mostrar banco. Si son iguales, se va a romper el ciclo y se va a cerrar el archivo y finalmente se va a regresar el último valor que haya tomado la variable pregunta. Entonces se va a regresar la pregunta cualquiera que sea que el usuario haya elegido. Entonces continuamos, no recuerdo dónde me quedé. Creo que más arriba. Aquí. Bueno, ese es el caso de que la variable banco agregar sea igual a 1. Ahora, en el caso contrario de que banco agregar no sea igual a 1, pues tenemos otra pequeña parte, tenemos otra forma de continuar. Entonces, en este caso, vamos a pedir al usuario que ingrese la pregunta. En lugar de que ya se ingrese automáticamente, se va a pedir la pregunta al usuario y se va a almacenar también en preguntas en la posición i. Ahí no cambia mucho el asunto. Y tenemos esta pequeña variable de aquí que va a almacenar la pregunta cualquiera que sea que el usuario haya ingresado. Entonces continuamos para verificar la pregunta. Y para verificar la pregunta tengo otra función que se llama cantidad comodines, que recibe dos parámetros, que es las preguntas y la posición en la que estamos, que es posición i. Y si lo que sea que esta función me regrese es igual a 0, me va a imprimir que no se ingresó ningún comodín de forma correcta o que simplemente no ingresó comodines. Entonces va a bajar la i en 1 y va a volver a subir a realizar todo el proceso desde acá arriba. Ok, bueno, pero ¿qué es lo que hace la función cantidad comodines? Esta función lo que hace, como su nombre lo dice, es contar todos y cada uno de los comodines que tenga nuestra pregunta. Entonces, esto es un poco revuelto, la verdad ya no recuerdo ni para qué sirve. Aquí mismo lo especifiqué, no recuerdo qué hice, pero funciona. Y bueno, más que nada, a lo poco que recuerdo, es un ciclo que se va a repetir según el tamaño de la pregunta. Y si la pregunta en la posición IJ es igual a 123, es decir, es una llave que abre, una llave como esta de aquí, pues lo que va a hacer, va a incrementar el contador de llave 1
y va a hacer esta pequeña comparación. Hay formas más sencillas de realizar todo este proceso que yo hice en muchas líneas. Sin embargo, en el momento en el que lo estaba haciendo, pues no sabía. Así que lo hice de esta forma. Y aquí tenemos esta pequeña condición que nos dice, bueno, que verifica que el siguiente carácter sea una letra. Y si son letras, pues va a ser un comodín correcto. Entonces, si son puras letras, se va a incrementar el contador de comodines. Continuamos con este siguiente if, que pregunta si es una llave que cierra y prácticamente hace lo mismo que el contador de acá atrás. Digo, prácticamente hace lo mismo que la condición de acá atrás, solo que ahora es con las llaves que cierran, que son estas llavecitas de acá. Y finalmente, una vez que se termina ese ciclo tan espantoso, pues tenemos esta pequeña comparación de que si contador de las llaves que abren es igual a contador de las llaves que cierran, es decir, que se cierran las llaves unas con otras, es igual a contador de comodines correctos y contador de comodines correctos, pues se va a enviar la cantidad que tenga el contador de la llave que abre. No importa qué contador se envíe, porque prácticamente valen lo mismo, así que posee contador de la llave 1. En cambio, si esta pequeña condición no se cumple, pues cantidad va a ser igual a 0. Y finalmente se va a regresar la cantidad, bueno, el valor de cantidad. Y eso es lo que se hace acá arriba. Déjenme regreso a buscar dónde nos quedamos. ¿Dónde estamos? Son demasiadas líneas de código. Ok. Nos quedamos aquí. Y bueno, como ya vieron, si regresa un 0, pues dice que no ingresó comodines. Y si sí, y si no es un 0, pues continúa con el proceso normal. Entonces continuamos. Ahora nos pregunta la puntuación por defecto, que es la puntuación de la pregunta. Se verifica y se almacena. Después ingresamos la fórmula. Esto también es muy interesante porque prácticamente es, dependiendo de la fórmula, es como vaya a funcionar nuestro programa. Y aquí tenemos otra pequeña condición que más que nada es para llevar un control. Y nos dice que si la cantidad de comodines de las preguntas es igual a la cantidad de comodines de la fórmula, pues va a continuar con el proceso. Y si son diferentes, que es lo que nos indica este signo, pues nos va a decir que la cantidad de comodines no coincide con la cantidad de comodines de la pregunta. Así que se va a decrementar la i, que es prácticamente lo mismo que tenemos acá arriba. Se decrementa la i y ya no va a llevar a cabo todo lo que tiene este else, que es prácticamente toda la información que sigue, sino que se va a volver a subir hasta donde está el ciclo y pues va a cambiar. Y pues nos va a volver a preguntar lo que ya hayamos ingresado. Y esto es una muy buena forma para editar nuestras preguntas. Es decir, te equivocas en algo y puedes ingresar un carácter mal para volver a subir a editar tu pregunta. Y bueno, ¿dónde me quedé? Aquí. Bueno, en caso de que sí sean iguales las cantidades de comodines tanto en las preguntas como en las fórmulas, pues va a continuar con el flujo normal del programa. Y nos dice que si banco agregar es igual a 2, pues se va a guardar la pregunta. Y recordamos que es banco agregar. Pues banco agregar es la variable que nos dice si queremos, bueno, la variable que almacena si queremos elegir una pregunta del banco de preguntas o agregar una propia. Y si agregamos una propia es el número 2. Entonces, aquí vemos para qué usamos la variable pregunta. Y eso es para que, ¿dónde estábamos? Ok. Esto es para poder guardar nuestra pregunta. Y aquí estamos usando otra función que vamos a ver cómo sirve. Vamos a la implementación. Y aquí está. Es una función pequeñita. Como pueden observar, recibe un parámetro de tipo string que se llama pregunta. Y tiene una variable de tipo offStream. Es decir, que nos va a dar hacia afuera información de un archivo. Es decir, es un out. Entonces, pregunta, se llama así la variable. Y el
en esta pequeña línea de aquí, como ya sabemos, pues abre el archivo. Y aquí tenemos otra forma de abrir, otro parámetro para abrir un archivo. En este caso es un iOS, app. Lo que significa, este de aquí significa que lo que sea que vayamos a recibir por acá, se va a escribir hasta el final del programa. No, hasta el final del archivo. Y pues así es una forma para llevar el control. Y aquí está. Bueno, esta pequeña parte de aquí es para ver si se abre. Y si se abre, pues va en el archivo preguntas, va a guardar la pregunta que el usuario haya ingresado. Y finalmente va a cerrar el archivo y pues termina el funcionamiento de la función. Entonces ahora regresamos más arriba en el tiempo. Ok, una vez hecho eso, vamos a almacenar la cantidad de comodines en un vector que se llama vector cantidad comodines. Después le preguntamos al usuario si desea permitir la tolerancia. Hay tres tipos, bueno, si el usuario dice que sí, que desea permitir la tolerancia de una respuesta ingresada por el usuario, pues se va a llevar a cabo esta pequeña parte de acá. Y si el usuario llega a ingresar un 2, que quiere decir que no quiere permitir la tolerancia, que quiere que a fuerza sea esa respuesta, pues se hace esta pequeña parte de aquí. Entonces, si agregar tolerancia es igual a 1, le va a pedir al usuario el tipo de tolerancia, que recordemos son tres tipos, que es la relativa, la nominal y la geométrica, y lo va a almacenar en tipos tolerancia en la posición i. Y después le pregunta al usuario cuál es la cantidad de tolerancia que desea admitir. Y este dato lo va a guardar en el vector tolerancias en la posición i. Continuamos con el rango de los comodines. Esto es algo muy divertido. Simplemente es calcular números aleatorios. Entonces, nos dice, bueno, para comenzar nos dice que los comodines se piden en el orden en el que fueron escritos en la fórmula. Ok, entonces este ciclo for se repite el tamaño, bueno, la cantidad de comodines que existan. Y aquí dentro le pedimos al usuario el rango inferior y lo almacenamos en una matriz que se llama rango inferior en la posición IJ. Esto lo hice en una matriz más que nada porque una sola pregunta tiene muchos comodines. Entonces era necesario guardarlos en una matriz. Porque si se hubieran guardado en un vector, pues iría cambiando se irían modificando constantemente según las preguntas en las que vayamos. Y pues eso es un problema. Entonces, y acá abajo pasa lo mismo con el rango superior. Solamente que aquí hacemos una pequeña validación. Es decir, si rango superior es menor o igual al rango inferior, cosa que no debería, pues se va a imprimir que es un error y se le va a volver a pedir el rango superior. Y así hasta que ingrese un rango correcto. Y ahora vamos a lo bueno, que es lo mejor y mi parte favorita de mi programa. Un momento. Y mi parte favorita de mi programa. Para comenzar, le preguntamos al usuario si quiere ver la pregunta como lo vería un estudiante, simplemente para checar cómo va. Y dependiendo de su respuesta, pues se va a llevar a cabo. Esto lo decidí poner en un ciclo porque muchas veces quieres checar muchas veces una pregunta. Así que es más que nada para tener una amplia perspectiva de diferentes situaciones de una sola pregunta. Entonces, aquí dentro, bueno, mientras ver sea igual a 1, es decir, mientras el usuario quiera ver la pregunta, se va a llevar a cabo todo eso que tenemos aquí adentro. Y es algo muy sencillo. Mandamos llamar a la función mostrar. Vamos a ver qué hace la función mostrar. Y aquí está, también es muy pequeña. Recibe el nombre, las categorías, las puntuaciones y la posición y el valor de i, perdón. Y pues los imprime en ese orden, según la posición en la que estén. Después seguimos con... Ok. Después tenemos el funcionamiento fórmula. Vamos a ver qué es lo que hace esta pequeña cosa. Y aquí está. Como pueden observar, funcionamiento fórmula recibe muchos parámetros, entre los que están la pregunta, la fórmula, la cantidad de comodines, la posición, la cantidad de preguntas. Y aquí tenemos estas dos variables,
que se envían, bueno, se reciben y se envían como referencias, es decir, nos mandan la posición de memoria donde están y nosotros las modificamos. Y después tenemos los rangos de los comodines y así continuamos. Dentro de la función tenemos la declaración de muchas variables que nos ayudan para muchas cosas. Como longitud comodines, la longitud guarda la cantidad de comodines que tenga la pregunta. Y la de i comodines. Después tenemos una que se llama número aleatorio y pregunta respaldo. En pregunta respaldo guardamos la pregunta en la posición i. Si no existiera esta pequeña variable, pues se modificaría la pregunta. Y a la siguiente vez que el usuario quisiera entrar, pues ocurriría un error grandísimo. Después tenemos nueva fórmula, le damos una inicialización en vacío. Tenemos el string fórmula, que también inicializamos en vacío. Guardamos la fórmula. Bueno, en fórmula guardamos la fórmula que esté en fórmulas en la posición i. Después tenemos el comodín, que es como quien dice lo que vamos a estar buscando. Y tenemos la de comodines, que esta es para guardar todos los comodines que tengamos. Y continuamos. Para comenzar, calculamos el valor de cada comodín según la cantidad de comodines que tenga la pregunta. Entonces es un ciclo muy pequeño. Es un ciclo for que se va a repetir la longitud de comodines, es decir, la cantidad de comodines que existan. El de surround ya sabemos que es para que no se repitan los números. Y en el vector y comodines, en la posición j, que es la variable del ciclo, se va a guardar el número aleatorio dentro del rango definido por el usuario. Después cambiamos los comodines en la pregunta. Esto es un poquito muy raro, pero sirve. Y este ciclo se repite según el tamaño de la pregunta de respaldo. Y si respaldo es una letra, va a imprimir la letra que sea. Y si respaldo es una llave de cierre o una llave que abre, se van a eliminar. Y acá abajo se va a imprimir, en el lugar donde estaban los comodines, se va a imprimir el valor aleatorio que se haya almacenado acá arriba según la posición del comodín. Ok, después tenemos esta pequeña c que sirve como contador para el vector de los comodines. Y aquí ya vamos a cambiar los comodines en la fórmula. Esto se hace en un ciclo for que dura el tamaño de la fórmula. Y si fórmula en la posición j es igual a una llave que abre, se hace esta pequeña parte de aquí. Es decir, k en la posición j, y mientras la fórmula en la posición k sea diferente a una llave que cierre, es decir, lo que está entre llaves es lo que vamos a almacenar. Mientras sea así, vamos a formar una palabra con los caracteres del comodín que tenga la fórmula. Y aquí se va a almacenar. Este es el incremento del ciclo. Y después viene el comodín C, en la posición C, guardamos el comodín que sacamos acá arriba. Y después, en número aleatorio, la variable número aleatorio, vamos a guardar el comodín en la posición C. Después incrementamos el contador C, que es el de los comodines, como ya les dije. No uso el comodín J, bueno, no uso la letra J, que es la del ciclo, porque si no nos marcaría un error horrible, ya que son diferentes tamaños y diferentes posiciones, como su nombre lo dice. Ok, después tenemos esta pequeña parte de aquí que hace de todo. Bueno, esto lo que nos dice el replace, nos dice que vamos a reemplazar. Donde encontremos un comodín, vamos a reemplazar todo el tamaño del comodín y vamos en su lugar a poner el número aleatorio que tenemos de acá arriba. Y aquí vemos que estamos implementando la función que vimos al principio, que es para convertir números a enteros. Digo, que es para convertir números a string. Entonces aquí está, que se llama número. Esta pequeña función va a convertirnos nuestro número aleatorio a un string. Y después volvemos a inicializar el comodín vacío, para que no se vayan a
amontonar las letras aquí dentro de nuestro pequeño while. ¿Ok? Y finalmente en este pequeño ciclo de acá vamos a quitar los espacios y caracteres no aceptables de nuestra fórmula. Esto para que funcione mejor. Y finalmente vamos a regresar vamos a regresar por referencia todas y cada una de las variables que se nos fueron enviadas por referencia, que en este caso fue nueva fórmula, que es la fórmula que sacamos ya sin espacios, y la pregunta de respaldo, que la verdad no se utiliza mucho. Ok. Entonces continuamos donde nos quedamos. Ok, entonces regresamos ya a la línea 236 y aquí tenemos nuestro variable newForm, que es una variable de tipo char, más bien es un puntero a un char, y aquí tenemos que es el nuevo char va a ser del tamaño es un vector, el vector va a ser del tamaño que tenga la nueva fórmula más 1, es decir, más el fin de cadena. Entonces aquí con esta pequeña función de strcpy vamos a copiar lo que tengamos en nuestra variable nueva fórmula, que fue lo que nos regresó por referencia la función de funcionamiento fórmula. Esto lo vamos a copiar dentro de nuestro vector newForm, que es nuestra nueva fórmula. Y para calcular el resultado vamos a mandar llamar la función calcular resultado y vamos a enviarle como parámetro nuestra nueva fórmula, que la convertimos a char, y esta función la tenemos aparte, es decir, la tenemos en el c.c, que es lo con lo que nos ayuda la librería que les mencioné anteriormente, que es la de Tiny Expert. Entonces ahí está. Y esta nos va a regresar nuestro resultado. Y este resultado pues lo estamos almacenando en la variable resultado. Entonces, y acabamos otra vez. Entramos a un switch que nos evalúa el tipo de pregunta. ¿Se acuerdan que teníamos calculada, calculada simple y calculada múltiple? Pues ahora vamos a, como quien dice, a resolver cada uno de los casos. Entonces, en el caso 1, si es calculada o calculada simple, es decir, que, ¿cómo les digo? Para mí, la pregunta calculada y la pregunta calculada múltiple son muy iguales, o más bien son idénticas. Así que las manejé en un solo case y el único que cambia es la pregunta múltiple. Así que ahí es un poquito diferente. Mientras que en el case 1 y case 2 es igual. Bueno, mientras que en el case 1 y en el case 2 vamos a ingresar una respuesta y almacenarla. Acá abajo lo que vamos a hacer es almacenar una respuesta de tipo entero, pero según lo que nos haya enviado la función de tipo múltiple. Y como parámetro le enviamos el resultado que obtuvimos acá arriba. Entonces vamos a la función de tipo múltiple. Aquí está. Es una función muy larga, un poquito complicada. Y bueno, aquí para comenzar, esto es un menú de 4 opciones, ¿ok? Entonces comencemos. Para comenzar, defino un vector de 4 posiciones que va a guardar 4 números aleatorios en un rango del 1 al 4 sin que se repitan. No voy a explicar este código porque ya lo he explicado en videos anteriores, así que lo pueden buscar anteriormente. Y una vez que tengamos ese vector, vamos al siguiente for, que es donde se van a imprimir cada una de nuestras opciones. Entonces, aquí está. Se repite según la cantidad de números, que es 4. Y en el switch vamos a evaluar la expresión de números en la posición i. Es decir, según el número que se haya almacenado en la posición 0, por ejemplo que tengamos un 1 en la posición 0, si ese es el caso, se va a imprimir este pequeño print y nos va a poner el resultado, pero sumándole algo, es decir, que no es el resultado correcto.
El resultado correcto lo tenemos en el case 3, que es cualquiera que tenga el número 3, pero pues se va a acomodar en formas diferentes. Nunca va a ser, bueno, no siempre va a ser la respuesta correcta. No siempre la respuesta correcta va a ser el case 3 o el número 3, pero lo tengo aquí y como pueden observar en el resto de los casos, pues se le aumenta o se le disminuye al resultado ya obtenido. Y continuamos acá abajo. Le pedimos al usuario que ingrese su respuesta. Si la respuesta está, bueno, verificamos la respuesta que esté en un rango del 1 al 4. Y después tenemos esta pequeña condición. Si la respuesta recibida es igual a la respuesta que el usuario ingresó, pues vamos a regresar un 0. Y si no, pues vamos a regresar un 1. Entonces, vamos a checarlo acá arriba. Entonces, vamos a checar. Y ya regresamos acá arriba. Una vez terminado el switch, vamos a una pequeña verificación. Para comenzar, verificamos la respuesta que nos dio el case 1 y el case 2. Pero antes les voy a decir dónde se almacenó la respuesta. Y aquí está, respuesta. Si respuesta es igual a 0, o lo que sea que nos regrese la de verificar respuesta del case 1 y case 2, sea igual a 0, pues se va a imprimir que la respuesta es correcta. Y si no, pues se va a imprimir que la respuesta es incorrecta. No pasa nada. Entonces vamos a ver qué hace la función de verificar respuesta. Aquí está. Verificar respuesta simplemente va a basarse en los tipos de tolerancia y en todo lo demás. Entonces, aquí para comenzar tenemos esta pequeña de acá. Y nos dice que si que si agregar tolerancias que se respondía con un 1 o un 2, dependiendo si sí quería o no quería, en este caso el 2 es que no quería una tolerancia, pues el resultado estrictamente tiene que ser igual a la respuesta. Y se regresa un 0 si se llega a cumplir dicha condición. En cambio, si sí se acepta la tolerancia, tenemos un switch para validar, para comparar el tipo que se haya elegido, y dependiendo del tipo, pues tenemos 3 cases. Entonces, en el primer case es para la tolerancia relativa. Si la respuesta está en cualquiera de esos rangos, se va a regresar un 0. Después tenemos la tolerancia nominal. Y de igual forma ocurre lo mismo. Y tenemos finalmente la tolerancia geométrica. Y también ocurre lo mismo. Si la respuesta está dentro de los rangos que establecidos en cada una de las condiciones, se va a regresar un 0. Y si no, pues se va a regresar un 1, que nos indica que la respuesta es incorrecta. Entonces regresamos acá arriba. Y pues aquí en esta pequeña condición de acá, pues se verifica si la respuesta ingresada es correcta o es incorrecta. Y se le imprime el mensaje según sea el caso. Finalmente se le pregunta al usuario si quiere volver a ver la pregunta como si fuera un estudiante, porque recordemos que lo tenemos dentro de un while. Y dependiendo de la respuesta, pues ya sabremos si se repite o no se repite. Y bueno, llegamos casi al final de nuestro código, que nos pregunta si queremos realizar un intento del examen, es decir, se nos van a mostrar todas y cada una de las preguntas ya modificadas y así seguiditas con una calificación y toda la cosa. Entonces, bueno, se le pregunta si lo quiere hacer o no. Si elige la opción de sí, pues se va a repetir el examen siempre y cuando la elección sea igual a 1, porque acá abajito, después de mandar llamar al examen y que se ejecute de manera correcta, se le vuelve a preguntar si quiere hacer otro intento del examen. Pero bueno, vamos a la función de examen, que como podemos observar es una de las funciones que recibe demasiados parámetros. Aquí lo tenemos, está un poco demasiado largo. En su mayoría es exactamente igual a lo que ya les enseñé arriba sobre ver la pregunta, pero pues esta se repite la cantidad de preguntas que se hayan elegido. Esto no lo voy a explicar porque como ya les dije es exactamente lo mismo que ya expliqué allá arriba anteriormente. Y lo único que cambiamos acá es esto de aquí. De que se va, bueno, es esta línea de acá, que si la respuesta correcta se va a ir sumando la calificación. Y pues la calificación total del examen es igual a la calificación
es igual a la calificación total de todas las puntuaciones que se tengan. Entonces ahí están las dos. Son diferentes, una es la calificación del usuario y otra es la calificación del examen en general. Y pues finalmente se le imprime al usuario que obtuvo una calificación de tal calificación. Y eso es todo por parte de mi código. Ahora vamos a ver lo que vendría siendo el funcionamiento de mi programa. Aquí está nuestro proyecto, bueno, mi proyecto. Y para comenzar me da la bienvenida y me pregunta qué deseo hacer. Vamos a ver cada una de las tres opciones, ¿ok? Al final vemos la de salir porque pues se va a terminar el programa. Así que vamos a empezar con la información de uso, que es la más sencilla, después de la de salir. Le damos, ingresamos un 2, le doy Enter, otra vez Enter, y como podemos observar me aparece toda la información referente al programa, me la va seccionando a partes, le doy otro Enter y me da más información. Aquí nos dice cómo crear la pregunta calculada, le doy otro Enter, seguimos viendo pasos y ahora tenemos la sintaxis correcta de un comodín y también la sintaxis correcta de una fórmula. Es recomendable ver primero la información de uso antes de hacer cualquier examen porque así evitamos problemas y errores de compilación en el momento de presentar un proyecto. Y finalmente nos enseña las funciones disponibles, que son estas, pero creo que hay más, así que pues no se preocupen. Y le damos Enter. Y ahora nos pregunta si queremos volver a entrar o si queremos salir. Entonces, para esto servía el do que vimos al principio. Así que le voy a dar un sí, porque queremos seguir entrando a ver cómo está el asunto. Ahora vamos a crear un examen. Entonces le ingreso un 1. Me pregunta cuántas preguntas deseo agregar. Voy a agregar 5 preguntas para ver un poquito ahí el asunto. Ingresamos 5. Le doy Enter y me dice ingresa la pregunta número 1. ¿De qué tipo de pregunta deseas agregar? ¿Calculada, calculada simple o calculada múltiple? Vamos por la calculada. ¿De qué categoría? Categoría 1. El nombre de la pregunta simplemente se va a llamar pregunta 1. Nos pregunta que qué nos gustaría hacer, si elegir una pregunta del banco de preguntas o si agregar una pregunta propia. Vamos a empezar con el banco de preguntas porque es la primera opción. Le damos un 1 y aquí podemos observar que nos imprime el banco de preguntas. Tenemos 11 preguntas para elegir. Voy a elegir la pregunta número 4. Le doy Enter, otro Enter. Y me dice que mi pregunta es calcula A por B. Y me dice que para un buen funcionamiento recuerda colocar los comodines y operadores de forma correcta en la fórmula. En algunas preguntas ya viene especificada la fórmula que se debe utilizar. Y es correcto. Por ejemplo, aquí ya me viene especificada cómo debe ser la fórmula. Entonces la voy a copiar. Y acá abajito me está pidiendo la puntuación por defecto. Voy a ingresar un 5. Todas van a valer 5. Y ahora sí nos dice que ya podemos ingresar la fórmula. Y esta fórmula debe tener un máximo de 10 comodines y debe estar bien escrita, recordando que los comodines van entre llaves. Entonces vamos a a pegar la fórmula que copiamos de arriba y le doy Enter. Ahora me pregunta si quiero permitir la tolerancia de decimales. Y dice que la tolerancia de decimales está recomendadísima para aquellas preguntas cuyas respuestas implementan decimales. En este caso, esta pregunta no necesita lo de los decimales, así que le voy a dar a un 2 para que no me pregunte más. Y ahora me pide el rango de los comodines en el orden en el que fueron escritos en la fórmula. Entonces voy a ingresar unos valores X del 1 al 10 y del 10 al 20. Va a ser una multiplicación enorme. Y nos pregunta si deseamos ver la pregunta como la veía un estudiante. En este caso sí voy a poner que sí la quiero ver, pero en los demás no y lo guardamos como una sorpresa para el examen final. Así que vamos a ponerle que sí, de otra tecla, y nos imprime el examen, bueno, y nos imprime la pregunta de esta forma. Nos dice pregunta 1, categoría 1, y nos dice que la pregunta vale 5 puntos. Y dice calcula 8 por 19. Y vamos a ingresar 8 por 19. Entonces eso es igual a 152. Entonces vamos a ingresar 152 y nos dice que la respuesta es correcta. Entonces ahora le voy a picar otra vez que la quiero ver como si fuera un estudiante.
Y aquí está acá abajo. Nos da la misma información y nos cambia los comodines. Como pueden observar, aquí son 9 por 15 y acá fue 8 por 19. Cambia mucho el asunto, ¿no lo creen? Entonces, 9 por 15. Vamos a ingresar una respuesta incorrecta para saber, como quien dice, que nos imprime. Entonces voy a poner un 30, que sabemos que está incorrectísima. Le pongo el 30 y sí, me dice que la respuesta es incorrecta. Bueno, vamos a continuar ingresando más preguntas, así que le voy a dar un 2 de 1. Le doy Enter y me vuelve a preguntar qué tipo de pregunta deseo agregar, porque ya estamos en la pregunta número 2. Entonces voy a ingresar la opción 2 de calculada simple, categoría 1, pregunta número 2. Ahora voy a agregar una pregunta propia. Le doy Enter y como pueden observar me pide el texto de la pregunta. En este caso vamos a hacer una operación muy sencilla. Entonces le doy Enter, la puntuación va a ser de 5. Ahora me pide mi fórmula, la voy a copiar y la voy a pegar abajo. Le doy Enter. Me pregunta si deseo la tolerancia de decimales. Como no tengo una división o algo que me vaya a dar algo así de divisiones, pues le voy a dar a que no. Y ahora me pide el rango de los comodines. Voy a ingresar el 1 a 5, del 5 al 10 y ahí está. Ahora vamos a ver la pregunta. No, la vamos a guardar hasta el examen final. Entonces le doy a un 2 otra vez y ahora me pregunta la pregunta número 3. Y ahora vamos a elegir una calculada simple de la categoría 1 que se va a llamar pregunta número 3. Voy a elegir la del banco de preguntas y aquí nos muestra el banco de preguntas. ¿Y se acuerdan la última pregunta que hicimos? Exacto, se almacenó en el banco de preguntas y aquí está. Pero y también podemos observar que incrementa la cantidad de preguntas que tenemos. Ya no es del 0 al 10, ahora es del 0 al 11. Ok, vamos a escoger la pregunta 0. Le doy Enter, me dice que escogí la de suma de A más B. Copiamos la fórmula, ingresamos 5 para la puntuación por defecto, ingresamos la fórmula, le digo que no necesito decimales y ahora me pide los rangos. Voy a ingresar el rango del 1 al 10 otra vez y del 10 al 20, ¿cómo no? Y otra vez le picamos a que no la queremos ver como estudiantes. Le damos otro Enter y ahora vamos a la pregunta número 4. Ahora vamos a ingresar una pregunta calculada de categoría 2 que se llama pregunta 4. Elegimos del banco de preguntas. Vamos a elegir del banco de preguntas. Y vamos a elegir la pregunta del área del triángulo, que es la número 2. Le damos siguiente. Y aquí está, nos dice cuál es nuestra pregunta. Vamos a ingresar un 5 como puntuación. Y ahora no nos dio la fórmula, así que la fórmula pues la ponemos nosotros. Es base por altura. Le doy Enter. Y como podemos observar, ahora sí vamos a requerir los decimales. Entonces le voy a poner que sí voy a permitir la tolerancia. Voy a escoger la tolerancia nominal. Voy a poner una tolerancia del 0.5. Que esta tolerancia se le va a restar a la respuesta correcta y va a ser nuestro rango aceptable de respuestas correctas. Entonces ahora voy a ingresar un 1 al 5 y del 5 al 10. Como pueden observar, cada comodín tiene un rango diferente. Le voy a ingresar un 2. Vamos a checar cómo funciona nuestra función de verificación. Así que le voy a ingresar un 3 y me dice que la opción es incorrecta porque no la tenemos aquí. Entonces ahora le voy a dar un 2 y listo. Le doy siguiente, otra vez siguiente y ya estamos finalmente en la pregunta 5. Y ahora vamos a escoger otra pregunta calculada múltiple de la categoría 2 que se llame pregunta 5. Le vamos a elegir una del banco de preguntas, otra del banco de preguntas. Y vamos a escoger la del área del círculo, que es la pregunta número 3. Le damos Enter. Y ahora vamos a escoger la puntuación, que va a ser de 5. Y vamos a ingresar la fórmula correcta. Entonces es POU. Vamos a enviar
el comodín que se llama radio y lo vamos a elevar al cuadrado. Entonces ahí está, le doy enter, me pregunta si deseo permitir la tolerancia, le voy a dar que no. Le voy a ingresar el comodín que va a estar en el rango del 1 al 10 y no la quiero ver. Le doy enter y como ya terminamos de crear todas las preguntas, nos pregunta si queremos realizar un intento del examen y le voy a dar clic a que sí y aquí vamos. Nos imprime la pregunta 1 de la categoría 1 y que vale 5 puntos. Nos dice calcula 9 por 11. Todos sabemos que 9 por 11 es 99. Le doy enter y me dice que la respuesta es correcta. Ahora vamos a la siguiente pregunta, que es la pregunta 2. Y es calcula 1 por 5 menos 2. 1 por 5 es 5 y 5 menos 5 pues es 0. Así que esa es la respuesta correcta. Ahora, pregunta número 3. Categoría 1 y nos dice que calculemos la suma del 8 más 19. 8 más 19 es igual a 27, que es la opción que tenemos en el inciso 3. Entonces ingresamos el 3 y nos dice que la respuesta es correcta. Y ahora nos dice cuál es el área del triángulo cuyas medidas son 3 y 19. Entonces vamos a ver. Vamos a borrar lo que ya teníamos. 3 por 9 es igual a 27. Entre 2 es igual a 13.5. Esa es la respuesta correcta, se supone. Pero recordemos que ingresamos una tolerancia de 5 décimas. Entonces cualquier número que esté entre el 13 y el 14 va a ser una respuesta correcta. Entonces voy a ingresar el 13.6 y exactamente me dice que es una respuesta correcta porque está en el límite, está en el rango que tenemos permitido. Ahora vamos a la última pregunta, que es la categoría, es la pregunta 5 de la categoría 2. Y nos dice cuál es el área del círculo cuyo radio mide 8. ¿Y cuál es la fórmula del radio? Oh, por Dios, se me olvidó. Ingresé mal la fórmula del área del círculo, pero eso fue un error mío, no es error del programa. Así que simplemente se elevó el número al cuadrado. Entonces es 8 al cuadrado es igual a 64. Entonces le ingreso un 3 y me va a decir que la respuesta es correcta. Y finalmente me va a decir que obtuvimos un 25 de 25, es decir, contestamos todo de forma correcta. Le doy otro enter y me pregunta si quiero hacer otro intento del examen y pues la verdad no, porque se nos acabó el tiempo. Le doy otro enter y me dice si deseo volver a entrar y le voy a dar que sí, simplemente para mostrar la tercera opción, que es la de salir. Entonces le doy un 3 y me dice hasta luego y termina el programa. Y bueno, eso es todo de mi parte por mi proyecto final y espero que sí haya cumplido con todos los requerimientos y pues si no, nos vemos mañana con otro video. Gracias.